Jueces 6 es la historia breve que enfrentó uno de los jueces de Israel llamado Gedeón. Notemos que la Escritura no oculta los más grandes pecados de hombres, tribus y naciones. El libro de los jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento uno de los que evidencia la época más oscura de la historia del pueblo de Israel, donde se dio muchísima apostasía, ya que hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo que abarca 400 años. Muestra la esclavitud de 7 naciones y 7 liberaciones de Dios. Este libro nos narra cómo los israelitas continuamente se alejaban de Dios y el Señor tenía que traerlos de vuelta nuevamente. Comúnmente, esto ocurre en la mayoría de los procesos de restauración personal y matrimonial. Los acontecimientos en el hogar, la situación con el esposo y los afanes de este mundo hacen que dejemos de tener nuestra mirada puesta en Yeshua. Entonces, el corazón, que son nuestras emociones, hacen que caigamos nuevamente en algún pecado, en aquello que el Señor ya nos había convencido que está mal, como contender, murmurar, etc. Sabemos que el Todopoderoso elige a hombres y mujeres, dice la Escritura, desde el vientre de su madre para que sean luz y traigan a los pies de Cristo a las personas, primero a los de su casa y después a todos los demás, amigos, vecinos, compañeros de trabajo e incluso naciones enteras. El Señor llama a sus hijos a ser luz. Tú, amada, eres luz porque eres hija de Dios y te mantienes en comunión con Él. Tienes una relación con el Todopoderoso. Cuando una mujer se dice cristiana, pero no hay luz en ella, lo demás a su alrededor también se mantiene en tinieblas. Es responsabilidad de quien el Señor elige como la luz en su hogar, de alumbrar para que las tinieblas se vayan, o sea, no prospere el mal. Hay una frase que dice, la maldad existe mientras los buenos no hacen nada. Muchas veces esto aplica a nuestro matrimonio. Algunas mujeres observan que su vida matrimonial está siendo atacada y afectada por las fuerzas del mal, pero no hacen nada, o peor aún, contribuyen a que ese mal siga operando en su matrimonio. En los estudios bíblicos de este ministerio, aprendimos que el Señor Todopoderoso, a través de su Ruach HaKodesh, reveló al apóstol Pablo, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Todas sabemos que cuando se trata de nuestros esposos, la jerarquía espiritual que el Eterno estableció en Efesios 5, del 23 al 33, impide que nuestras palabras, tratando de evangelizarlos, convencerlos o hacer que se arrepientan de su pecado, tengan éxito. Por el contrario, hemos visto que las mujeres que se empeñan en hacer esto se acarrean más dolor, decepción y pleitos. El apóstol Pedro dijo, la mujer tiene el poder de ganar a su esposo para Cristo sin una sola palabra, a través de su conducta respetuosa, o sea, testimonio de su transformación. Esto significa que cuando nosotras hacemos las cosas como para el Señor y no para nuestro esposo, en su infinita misericordia envía su Santo Espíritu para que de continuo trate con el esposo dándole convicción de pecado, pues es únicamente su Ruach HaKodesh quien logra esto en las personas. Muchas mujeres alegan encontrarse luchando por su matrimonio, cuando en realidad lo único que hacen es lamentarse, quejarse de su situación y de todo lo que hace su esposo con Dios. No se preocupan por su transformación personal. No les importa descubrir en qué contribuyeron ellas para que el matrimonio se encuentre en la condición en la que está. Desafortunadamente solo piensan en ellas y en lo mucho que sufren por lo que dicen les hacen los demás. ¿Cuántas mujeres únicamente son cristianas de domingo? No establecen diariamente una comunión estrecha con Hashem. No le alaban, no escudriñan su bendita palabra, no entienden la enorme responsabilidad que el Señor ha puesto en ellas, ser la luz de su hogar. Pero, ¿por qué solo yo? ¿Acaso el matrimonio no compromete a ambas partes? Así es, el matrimonio involucra a los dos cónyuges, pero la restauración matrimonial únicamente a uno, aquel que escucha el llamado de hacer la voluntad del Todopoderoso en su matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, y está dispuesto a dejar de pensar en sí mismo, en su dolor, en la aparente injusticia. El cónyuge elegido muere a su yo
como el Señor lo ordena y se mantiene en Cristo, amando con el amor verdadero que no busca lo suyo ni piensa en sí mismo. Muchas mujeres nos encontramos muy lejos de poder presentarnos verdaderamente delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos. El libro de los Jueces describe una de las peores épocas del pueblo de Israel, tal como esta época que puedes estar viviendo ahora en tu vida, la destrucción de tu matrimonio y todas sus consecuencias devastadoras. Lo primero que el Señor hizo en aquel tiempo fue levantar hombres y mujeres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes tenían que hacer que se cumpliera la voluntad de Dios en un tiempo de emergencia social, civil y militar. En aquella época el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que pudiera respetarse. En este capítulo se muestra el amor de Dios al levantar por cuarta vez a una nueva generación que le seguía fallando, que había sido cautivada por el mundo. Era una generación que vivía en crisis emocional y que no era estable por vivir separada de Dios. Esto nos sucede actualmente a muchas esposas que buscamos la restauración matrimonial y el favor de Dios en nuestras vidas. Durante algún tiempo decimos sí a Dios, confiamos en Él, creemos en cada una de sus promesas, pero al tiempo permitimos de nuevo que la desesperación, la ansiedad, la ira, los celos y la amargura nos invadan de nuevo. Esto sencillamente por vivir apartadas de Dios y no ser estables en Él. Santiago 1 del 6 al 8 dice: pero que pida con fe, no dudando de nada, porque la que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna delante del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Actualmente vivimos en un mundo donde hay muy pocas personas que predican la verdad. Hay mucho cinismo espiritual. Muchos hombres y mujeres que dicen ser cristianos creen que el Señor todo lo perdona y piensan que pueden abandonar a su cónyuge, a sus hijos e irse con alguna otra persona. En este ministerio hemos visto casos donde esposos que aparentemente han llevado una vida cristiana por más de 15 o 20 años piensan que después de un tiempo de vivir en adulterio pueden arrepentirse, pedir perdón a la esposa y quedarse con la otra persona. Al fin que es el Señor quien siempre nos perdona. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianas y piensan de la misma forma. Total que Dios me va a perdonar y me puedo divorciar. Y puedo aborrecer a mi esposo por su pecado. Y puedo agredirlo, insultarlo, golpearlo, maldecirlo debido al daño que me ha hecho. Después, ya que me case con otra persona y forme un nuevo hogar, el Señor me perdonará. Cuidado con aquel o aquella que piensa así y pretende que puede abusar de la gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Malaquías 2 del 16 al 17 cita: porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel, y a todo el que cubre su manto de violencia. El Señor de los ejércitos ha dicho: guarden pues su espíritu y no cometan traición. Pero si mi esposo traiciona y rompe el pacto que hizo delante de Dios, ¿entonces yo también puedo hacerlo? Usted lo ha dicho, amada. Quien incumplió su pacto y la ley referente al matrimonio establecida por el Creador fue su esposo. Entonces, él será quien tendrá que dar cuenta de su pecado al Señor. En nuestro ministerio, durante el año pasado, en un grupo de 200 personas aproximadamente, se registraron 5 fallecimientos de esposos que habían sido cristianos bautizados y decidieron regresar al mundo abandonando su hogar. La palabra de Dios nos revela que Saúl, el apóstol Pablo, advierte a los líderes de la iglesia en Corinto lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender, amadas, que el Señor no es ignorante del pecado de sus hijos. Vendrá juicio sobre el que vive en pecado sin arrepentirse. A nosotras nos corresponde clamar por misericordia sobre nuestros esposos para que el Ruach HaKodesh trate con ellos, los convenza de pecado y los lleve al arrepentimiento. Este es el gran poder de la intercesión que tiene una esposa. Si usted considera que debido a que el esposo peca delante de Dios, usted también puede hacerlo, está en un gravísimo error. El Señor Todopoderoso advierte en su palabra que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. En estudios siguientes profundizaremos acerca de esto. Este es solamente un ejemplo de los casos que se vivían en el tiempo de los jueces. Había cinismo espiritual. Todo lo relacionado con Dios se tomaba muy a la ligera. Al fin y al cabo, Dios nos perdona. Esto se llama tomar la gracia con libertinaje, aprovecharse de ella para vivir una vida de pecado sin temor de Dios. Observemos el escenario en que se encontraba el pueblo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de Medián por 7 años. Recordemos que después del fallecimiento de Sara, Abraham se casó nuevamente con una mujer llamada Cetura. Medián era uno de los hijos de Cetura. De aquí nacieron los medianitas, quienes eran medios hermanos de los israelitas. Versículos 2 al 5. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Bien podríamos hacer una comparación de lo que le sucedía al pueblo de Israel en tiempos de Gedeón y lo que está pasando con nosotras en nuestras familias y matrimonios. En estos primeros 5 versículos se observa una crisis social, mucha violencia. El pueblo de Israel había abandonado los caminos del Señor y entonces el Señor los entrega en mano de sus enemigos, ya que esta es la forma en la que trata con todos nosotros. La Escritura asegura que mientras una persona se encuentra en la luz, la sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Bajo su luz no hay ninguna fuerza maligna que pueda tocarnos, ningún demonio se puede meter en nuestra vida, ni con nuestros hijos menores de edad, porque estamos bajo la protección de Dios. Pero en el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de la oscuridad, el enemigo tiene acceso nuevamente a nuestra vida. Las tinieblas están relacionadas con el pecado. En el momento en que pecamos salimos de esta cobertura espiritual y sin que nos demos cuenta, la mente y las emociones comienzan a ser afectadas con la mentira. Comenzamos a engañarnos, ya que el pecado tiene ese poder sobre el que peca. Comenzamos a autoconvencernos que nosotras no estamos mal o tan mal como los demás. Por ejemplo, podrían venir frases como estas a nuestra mente. Yo no estoy mal. Oro, ayuno, asisto a la congregación. Sí es cierto que a veces peleo, enjuicio, pero no es tan malo como esas mujeres que ni siquiera van a la iglesia. Yo no estoy mal. Sí, pienso en otros hombres, por ahí tengo amigos, pero no soy infiel como lo es mi esposo. Yo solo me tomo 2 o 3 cervezas. Malo lo que hace mi comadre, que ella sí es una borracha. Ay, fue una canita al aire, una relación ocasional. Me sentía sola por lo que hace mi esposo. Malo lo que hacen las prostitutas, ellas sí que están mal. Sí, insulté a mi esposo, lo corrí de la casa, fui celosa, pero tenía razón, mi esposo me dio motivos. Cuidado, la Escritura advierte que el Señor examina todos nuestros caminos cada día.
Al exponernos a la palabra de Dios, su Espíritu Santo nos abre el entendimiento para convencernos de pecado. Esto es algo que solo Él puede darnos. Absolutamente nadie más tiene ese poder de convencernos cuando estamos mal. Es por esta razón que es tan peligroso que andemos tras los demás con muchas palabrerías tratando de hacer que cambien. Cuando leemos la Escritura, tenemos la enorme oportunidad de saber que es Dios quien nos habla a través de su bendita palabra. Muchas esposas ocupan lo que dice la Escritura para juzgar la vida de sus esposos, la de los demás, menos la suya. Lo cierto es que debemos de tomar la Escritura como un espejo, por medio del cual el Señor quiere mostrarnos nuestras propias pecaminosidades en lugar de las de los demás. Cuando oímos o leemos la palabra de Dios y no nos arrepentimos, cuando escuchas un audio, una predicación o lees algún capítulo de la Biblia y sigues igual que antes, sin convicción de pecado y sin arrepentirte, viene algo que la Escritura llama dureza de corazón. Cuando existe esta condición en una persona, la palabra de Dios ya no le causa absolutamente nada, y la palabra de Dios, que es como una espada, ya no penetra en ellos. Muchas mujeres cristianas, aun a pesar de asistir a congregaciones y diariamente estar expuestas a la Sagrada Escritura, se encuentran en esta condición. Toman la Escritura para aplicarla, juzgar e incluso condenar a su esposo y al prójimo, menos a ellas mismas. La dureza de su corazón les impide tener convicción de pecado. Esto debido a que cuando estuvieron expuestas a la Sagrada Escritura no se arrepintieron. Hermanas, no saben la cantidad de mensajes que nos llegan en nuestras redes sociales de esposas hablando de todos y cada uno de los pecados de sus esposos. Muy pocas hablan de lo que a ellas les corresponde o han contribuido para la destrucción de su matrimonio. Simplemente no lo ven. Cuando hablamos de publicaciones de guerra espiritual, de victoria espiritual, muchas comentan amén. Pero cuando existe una publicación donde se ora para que Dios revele nuestra maldad y nos limpie, muy pocas muestran interés. Lamentablemente tomamos de la Escritura lo que nos conviene e interesa y desechamos todo lo que tiene que ver con exhortación para nuestra propia transformación. Cuando sucede esto, donde la palabra no o ya no nos hace efecto por la dureza de corazón, si realmente somos hijas de Dios, vendrá lo que Hebreos 12 cita. Y habéis ya olvidado la corrección que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A aquellas que olvidamos y no hemos entendido que la palabra de Dios es para aplicarla a nosotras mismas y que ésta debe servir para que procedamos al arrepentimiento, el Señor se verá obligado a permitir algo doloroso en nuestra vida para corregirnos y disciplinarnos. Debes entender, hermosa, que el principal objetivo de nuestro Padre Eterno es que seas santificada para alcanzar la vida eterna. Si no está sucediendo esto, sin duda seguirá disciplinándote a través de lo que permite ahora en tu vida, aunque no sea su voluntad. Cuando al Señor no le queda más remedio que aplicarnos disciplina, su mano lamentablemente es sumamente pesada. Hebreos 10:31 cita: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en esta porción se nos habla a nosotras, no a los incrédulos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. El Señor prefiere que incluso perdamos partes de nuestro cuerpo antes de ser arrojadas completas al infierno. Muchas esposas piensan que el Señor Todopoderoso está listo y presto para cumplirles todos sus caprichos. En su afán de sentirse víctimas y abrazar un espíritu de autoconmiseración, creen que lo único que le importa a Dios es que sean felices. Por supuesto que así es. El Señor ha prometido darnos protección, confianza y seguridad para vivir en esta vida sabiamente y ser muy felices. Pero esto es únicamente la añadidura de nuestra santidad en comunión con Él. Si una persona no está siendo santificada a través de su comunión diaria con el Señor y la lectura de la Escritura, Él seguirá teniendo que ejercer su disciplina, permitiendo cada vez más situaciones para hacernos seguirlo. ¿Te das cuenta ahora de cuánto amor ha mostrado el Todopoderoso por ti? Él no corrige a quienes no ama, a quienes no son sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A partir de ahora debe existir un cambio radical en tu vida. Debes concentrar tu atención en obedecer la ley de Dios y ser santificada para recibir todas las añadiduras que el Señor quiere darte. Tu matrimonio es una de ellas. Ahora, esta situación que estás atravesando en tu matrimonio tiene el único propósito de hacer que regreses o vayas a la cruz de Cristo. Esta crisis social que estaba viviendo el pueblo de Dios en manos de los medianitas, dice la Escritura, provocó que comenzaran a vivir escondidos en cuevas. Llevaban ahí todo lo que tenían a lugares fortificados. Vivían en constante temor. En el versículo 6 encontramos el propósito del Todopoderoso. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Así es, sucede que cuando nos encontramos bien, mucha gente se aleja o no busca a Dios, ya no tienen comunión diaria con Él. Tal vez tú vivas actualmente de la misma forma que los israelitas, en una crisis emocional a causa de lo que ocurre con tu esposo y familia, llena de temor. Versículos 11 al 13. Y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. ¿Dónde están las maravillas de Yahweh?, preguntaba afligido Gedeón. Y algunas de nosotras en medio de esta crisis matrimonial nos preguntamos: Señor, ¿por qué mi esposo es indiferente conmigo? ¿Por qué ya no me ama? ¿Cómo permitiste que se fuera con otra mujer? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Qué está pasando, Señor? Si tú estuvieras conmigo, no me estaría pasando esto. En las redes de nuestro ministerio vemos infinidad de mujeres que argumentan que Dios las abandonó, que no escucha sus oraciones, que a ellas no les va a conceder una restauración ya que es demasiado tarde. Observan los testimonios de restauración de otras mujeres y piensan: Dios no está conmigo. Versículo 14. Y mirándole Yahweh le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente no teme a Dios, donde la inmoralidad y la falta de valores ponen en peligro nuestros hogares. Mujeres que no les importa tener una relación sentimental y sexual con un hombre casado. En el trabajo hay gente que nos incita a la división y al abandono familiar, la liberación femenina, el machismo, etc. Estamos rodeadas de un mundo que va en contra de todo lo que el Señor establece en su bendita palabra para el matrimonio, la familia y todo lo que acontece en nuestra vida. Mujeres que ocupan el lugar que el varón debe ocupar como cabeza del hogar porque ellos no cumplen sus responsabilidades.
Hemos llegado a un punto donde todo el sistema mundial nos dice que no está mal el divorcio ni la destrucción de la familia, y los hijos que tenemos crecen sin valores morales. Muchos llegamos a pensar y creer que podemos seguir este modelo. Vivimos en constante confusión. Ya no sabemos qué decisiones tomar, si le hacemos caso a la mamá, a la vecina, a las compañeras de trabajo. Mira, esta mujer es divorciada y le está yendo bien, ahora se ve tranquila y feliz. Nuestros jóvenes están siguiendo los mismos patrones de conducta que este mundo impone y que nosotras mismas permitimos y estamos de acuerdo que se establezcan dentro de nuestros hogares. Nos observan a nosotras que decimos creer en Dios y nos ven como unas farsantes, porque lo que decimos no es lo que hacemos. Nos encontramos en un mundo donde todo es inestable, todo se derrumba delante de nuestros ojos y la moral siempre está por los suelos. Esposas cristianas alegando confiar en Dios, pero llenas de miedo, estresadas, viviendo en cuevas, amargadas, frustradas, confundidas, sin saber qué hacer, mientras este mundo y el enemigo siguen permeando en sus hogares, en ellas y en sus esposos. Al analizar a profundidad la Escritura, vemos que los caminos del Señor siempre son opuestos a los caminos del mundo. Muchas clínicas y hospitales en todo el mundo están de acuerdo que la causa principal de problemas físicos y mortandad en el ser humano tiene una sola causa: las preocupaciones y el estrés. Muchas esposas nos han contactado ya presentando diversos problemas físicos y emocionales, recurriendo a los vicios o antidepresivos. Si no existe paz en nuestra vida, el cuerpo indudablemente se va a deteriorar rápidamente. El estrés es un estado de mucha angustia, de incertidumbre, que nos lleva a vivir enojadas, iracundas, con desconfianza, a estar como leonas enjauladas. Todo esto sucede porque no tenemos paz, pero hace más de 2000 años vino un hombre, Yeshua HaMashiach. Él nos trajo el remedio y nos dio la cura para este mal. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que se trata de una orden, no estés afanosa. ¿Cuántas esposas hay que lo único que está en su mente es el adulterio de su esposo, el problema, lo que ellas creen que les causó daño? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuanto más a nosotras, esposas de poca fe, el Señor nos dará todo lo necesario para ser felices en este mundo. El problema está en que no tenemos fe. ¿Cuánto hará el Señor por nosotras, sus hijas? Murió en una cruz por nosotras, pagó el precio de todos nuestros pecados. ¿Cómo es posible que vivamos como los gentiles, como aquellas mujeres que no conocen a Dios, llenas de miedo, de incertidumbre, de dudas? El día que nosotras comenzamos a dar gracias a Dios y nos adueñamos de su paz porque confiamos en Él, es cuando nuestros milagros ocurren. ¿Será posible que las hijas del Rey Todopoderoso seamos tan malagradecidas? Evitemos la queja, amadas. ¿Qué estás haciendo actualmente con tu vida? ¿Disfrutas de lo que Dios te da o eliges seguir quejándote por aquello que aún no te ha dado? ¿Qué pasaría si hoy mueres? Si ya no despiertas. ¿Qué cuentas vas a entregar a Dios? ¿Qué estás haciendo con tu salud, con tus hijos? ¿Aprovechas al máximo cada nuevo día que Dios te da? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. La vida cristiana se compara a un maratón. Mientras más nos esforcemos y perseveremos en la fe, alcanzaremos el premio. Cuando hay fe, nada nos atemoriza, nada nos roba el gozo, nada nos deprime. Tenemos al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, morando dentro de nosotras, y es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero cuando nos apartamos de Dios,
cuando dejamos de orar, de leer su palabra, de adorar, los problemas en nuestra vida y en nuestro matrimonio nos van a derrumbar lamentablemente. Vemos en este pasaje los dos elementos indispensables para heredar las promesas de Dios: fe y paciencia. Sin esto, lo que queremos en nuestro matrimonio, que es la voluntad de Dios, ninguno lo separe, no se cumplirá en nuestra vida porque nos daremos por vencidas. Vemos en muchísimos grupos como este, en las iglesias y congregaciones, muchísimas mujeres cristianas quejumbrosas, amargadas, estresadas, llenas de rencor. Nunca aprendieron a perdonar, nunca se levantaron, nunca pudieron descubrir el poder de la resurrección de Yeshua y desafortunadamente tal vez así partan de esta vida, frustradas y derrotadas. Nacieron en tinieblas, vivieron en tinieblas y morirán tal vez en tinieblas porque no quisieron ver la luz. Por supuesto, son estas mujeres las que no alcanzan a ver sus matrimonios restaurados. En Hebreos 10 del 35 al 39 encontramos otra exhortación más. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotras no somos de las que retroceden para perdición, sino de las que tienen fe para preservación del alma. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que la que tiene el Espíritu de Cristo, porque realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerada en su naturaleza, ya se le ha impartido una naturaleza divina. Podremos caer, puede que vengan situaciones injustas a nuestra vida y situaciones muy dolorosas, pero estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, pero no destruidas, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotras que vivimos siempre estamos entregadas a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotras y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotras también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotras también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotras un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Padre, perdóname por sentirme angustiada, estresada y desesperada por lo que acontece en mi vida y matrimonio. Hoy comprendo que estaba en esta condición porque no he creído en ti. No había logrado ver cada bendición que tú me das día a día por vivir afanada pensando en lo que hizo y está haciendo mi esposo. Reconozco que he sido incrédula, que no te he buscado como debía para que me brindes esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Sé que a pesar de los problemas en mi matrimonio, tú me darás paz, porque a partir de hoy te buscaré con todo mi corazón. Ya no deseo apartarme de ti. Necesito que tu Ruach HaKodesh se haga fuerte en mi ser, a fin de que yo ya no pueda obedecer los deseos de mi carne y pueda agradarte. Sé que mi situación matrimonial y familiar está en tus manos y descanso en tus promesas. A partir de ahora seré una mujer agradecida. Me mantendré en fe
y perseveraré hasta ver cumplida cada una de tus promesas en mi vida. Tú eres fiel, tú eres bondadoso y misericordioso. Sé que me recibes nuevamente en tus brazos, que me ayudarás y fortalecerás, que nunca me dejarás avergonzada ni desamparada. Sé que tu buena voluntad se cumplirá en mi vida, matrimonio y familia por la fe que tengo en ti. Gracias, Señor, por la vida que me das, por mi salud y la de mis seres queridos. Gracias por darme la oportunidad de vivir una vida junto a ti. Te amo porque tú me amaste primero. Toda la gloria es para ti, mi amado Rey. Amén.